¿Qué tal? Un gusto. Soy Emerson Arroyo Palacios, estudiante de Medicina de la UNP. Pertenezco a Socimum y soy miembro del Comité Permanente Académico. Hoy, en el módulo de Anatomía, revisaremos el tema del nervio glosofaringeo. Como objetivos, tenemos comprender la anatomía del origen aparente del nervio glosofaringeo o noveno par craneal, los orígenes reales del nervio glosofaringeo y los trayectos de las ramas del nervio glosofaringeo. Antes que nada, debemos comprender algunas generalidades del nervio glosofaringeo. Tenemos que traer a nuestra mente que este es un nervio mixto, es decir, presenta diferentes tipos de fibras. Ok. En la tabla de componentes funcionales de los nervios craneales, notamos que este nervio está señalado con flechas azules y con sus respectivas fibras. Ok. Las únicas fibras que este nervio no va a presentar son las fibras eferentes somáticas generales. ¿Esto qué quiere decir? Ya que las fibras eferentes somáticas generales proporcionan la inervación motora a los músculos esqueléticos voluntarios y estas no están presentes en el nervio glosofaringeo no va a poder dar estas funciones. ¿Ok? En cambio, este sí presenta fibras aferentes somáticas generales. Estas tienen como función general la percepción del tacto, del dolor y de la temperatura. Específicamente, hablando del nervio glosofaringeo, va a proporcionar aferencias sensitivas del tercio posterior de la lengua, las amígdalas palatinas, la orofaringe, la mucosa del oído medio y de la trompa faringotimpánica, también conocida como la trompa de Eustaquio, y de las celdillas mastoideas. ¿Ok? Esas son una de las funciones que proporciona este nervio. Ahora, con respecto a las fibras aferentes viscerales, que van a tener como función general las aferencias sensitivas de las vísceras, en el caso del nervio glosofaringeo va a permitir las aferencias sensitivas del cuerpo y del seno carotídeo. Okay. Ahora, con respecto a las fibras aferentes especiales, que también son conocidas como sensoriales especiales, estas tienen como función general el olfato, el gusto, la visión, la audición y el equilibrio. El nervio glosofaringeo va a proporcionar la función del gusto del tercio posterior de la lengua. En las fibras eferentes viscerales generales, estas tienen como función la inervación motora del músculo liso, del músculo cardíaco y la inervación de las glándulas. En el caso del nervio glosofaringeo, va a permitir inervar la glándula parótida. ¿Ok? Y por último, con respecto a las fibras eferentes branquiales, también conocidas como fibras eferentes viscerales especiales, estas tienen como función general la inervación motora de los músculos esqueléticos derivados del mesodermo del arco faríngeo, de los arcofaringios. ¿Ok? Entonces, este nervio glosofaringeo va a proporcionar inervación al músculo estilofaringeo. Este nervio proporciona inervación al tercer arco faríngeo o branquial. Ok, esas serían algunas generalidades del nervio glosofaringeo. Ahora, con respecto al origen aparente del nervio glosofaringeo o el noveno par craneal, en esta vista anterior del tronco encefálico vamos a notar, en primer lugar, algunas estructuras para luego dar a conocer la emergencia del noveno par craneal. Entonces, en el bulbo raquídeo podemos notar un surco mediano longitudinal denominado fisura media anterior. ¿Ok? Estas se prolongan longitudinalmente hasta el surco bulbopuntino, donde termina en una depresión que es conocida como el foramen ciego del bulbo raquídeo. Este surco bulbopuntino, como su mismo nombre dice, separa al puente de Barolio del bulbo raquídeo. Ok, ahora, a ambos lados de esta fisura media se van a encontrar las pirámides vulvares. Ok, estas pirámides se limitan por fuera o lateralmente con el surco preolivar. Y acá podemos notar el surco preolivar y el surco preolivar. Lateralmente vamos a encontrar las olivas inferiores, o también conocidas como olivas vulvares. Estas son conocidas como olivas inferiores debido a que el puente de Barolio también tiene dos olivas, que son conocidas como olivas superiores u olivas pontinas. ¿Ok? Ahora, estas olivas están limitadas lateralmente también por el surco retroolivar, o sea,
un surco que se encuentra posterior a las olivas. Recién después, viendo esto, vamos a conocer que el noveno par craneal o nervio glosofaringeo emerge de este surco retroolivar o posolivar. ¿Ok? Podemos notarlo acá. Este noveno par craneal se encuentra por encima del nervio vago o décimo par craneal y por debajo del octavo par craneal. Eso es con respecto al origen aparente del noveno par craneal. En esta ilustración podemos notar mejor el origen del noveno par craneal. Podemos notarlo emergiendo de esta parte y podemos ver que se encuentra por debajo del nervio vestíbulo coclear o el octavo par craneal y por encima del nervio vago o el décimo par craneal. Ahora, en esta vista posterolateral de tronco encefálico de Netter, podemos notar las fibras de este nervio saliendo del surco retroolivar. Acá podemos notar la oliva inferior o oliva vulvar y el surco retroolivar. Y acá podemos notar las fibras del nervio glosofaringeo y también las fibras del nervio vago. ¿Okay? Ahora dividiremos al nervio glosofaringeo tomando en cuenta los diferentes tipos de fibras que éste tiene, para así poder analizar mejor la anatomía del nervio. Bien, comenzaremos con las fibras aferentes somáticas generales. Como ya mencioné, este tipo de fibras van a proporcionar la información de percepción del tacto, dolor y temperatura. Ahora, específicamente en el nervio glosofaringeo, este tiene ramos colaterales y ramos terminales que tienen este tipo de fibras. Concerniente a los ramos terminales, estos van a recoger la información de la mucosa del tercio posterior de la lengua, del paladar blando, de la faringe, tanto de la naso, de la oro y de la laringofaringe, de las amígdalas palatinas y de las amígdalas linguales. Estas fibras van a recorrer hasta llegar al ganglio superior del nervio glosofaringeo, también conocido como ganglio de Ehrenreiter. Ahora, con respecto a los ramos colaterales que van a pertenecer al nervio timpánico del nervio glosofaringeo, estos van a recoger información de la tuba faringotimpánica, también conocida como trompa de Eustaquio, y también del conducto auditivo externo, de la membrana timpánica y de la cavidad timpánica. Estas fibras también van a recorrer hasta llegar al ganglio superior del nervio glosofaringeo. Ahora, en este gráfico podemos observar la cavidad timpánica. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. ¿Ok? Ahora, está graficada como un cubo. Esta es la pared posterior, conocida también como mastoidea. Esta es la pared anterior, también conocida como carotidia. La pared inferior o pars jugularis. La pared superior, también conocida como tegmen tympani. La pared medial que está en esta parte, conocida también como laberíntica, y es la que separa la cavidad timpánica del oído interno, y la que no observamos es la cara externa o la pared lateral, que es membranosa. Está formada casi exclusivamente por la membrana timpánica. Es la que está saliendo hacia nosotros en la pantalla. Okay. Y en la figura lo que observamos es el nervio timpánico. Este nervio. ¿Okay? Este nervio podemos ver que emerge de la pared inferior a través del canalículo timpánico y llega a formar un plexo timpánico en el promontorio de la pared medial. En este plexo surgen dos patrones de ramificación, uno para pasar las membranas mucosas de la tuba timpánica, del oído externo, para dar para recoger esa información de las mucosas, de tacto, temperatura y dolor. Y otro patrón que vamos a hablar más adelante, que es para el nervio petroso menor. Ahora, en esta gráfica de Netter, ya después de que las fibras aferentes somáticas generales y
las fibras que procedían del tercio posterior de la lengua, de las amígdalas, del paladar blando y de la faringe. Todas esas aferencias somáticas generales, cuando se juntan, podemos notar acá el nervio glosofaringio. Sus fibras aferentes están de azul, que se dirige hacia dónde. Estas fibras van a terminar en el tracto y el núcleo espinal del nervio trigémino. Para ser más específico, terminan en la porción caudal del núcleo espinal del nervio trigémino. Y ahí es donde terminaría su recorrido hablando solo del nervio glosofaringio, porque después deberíamos hablar de que estos impulsos aferentes ascienden al tálamo y desde ahí se proyectan a la corteza cerebral. Ahora, cambiando del tipo de fibras, esta vez las fibras aferentes viscerales, el nervio glosofaringio tiene un ramo colateral, un ramo denominado ramo carotídeo o nervio de Herring. ¿Ok? Este nervio va a ser un ramo que sale del nervio glosofaringio verticalmente hacia la bifurcación de la arteria carótida común. Ahora, estas fibras aferentes viscerales generales van a tener su cuerpo en el ganglio inferior del nervio glosofaringio. ¿Ok? Hay que tener en cuenta una parte muy importante. Debemos especificar que el nervio glosofaringio tiene un ganglio inferior y un ganglio superior, pero son conocidos como ganglio inferior y superior del nervio glosofaringio, debido a que el nervio vago también tiene un ganglio inferior y un ganglio superior. Bueno, como ya había mencionado, estas fibras llegan tanto al cuerpo carotidio o glomus carotidio y al seno carotidio, ¿no? Que se encuentran en la bifurcación de la arteria carótida común. Hablando del cuerpo carotidio, este no solo tiene ramos del nervio glosofaringio, sino que también del nervio vago. Este es responsable de detectar cambios en la bioquímica sanguínea, principalmente en el contenido de oxígeno. ¿Ok? Ahora, en el seno carotidio, sus receptores van a ser del nervio glosofaringio y es un vasoreceptor. ¿Qué quiero decir con este? Es que detecta cambios en la presión sanguínea. Y bueno, estas fibras van a formar el ramo carotidio del nervio glosofaringio. Y bueno, como ya mencioné, este ramo colateral carotidio del nervio glosofaringio es conocido también como el nervio de Herring. Ahora, en este gráfico que también usamos para ver el trayecto de las fibras aferentes somáticas generales, nos va a ser útil para las fibras aferentes viscerales generales. Como son aferentes, también están pintadas de azul, pero estas no van a acabar en el núcleo del tracto espinal del nervio trigémino, sino van a acabar en el núcleo del tracto solitario. Bueno, esto con respecto a el nervio glosofaringio, porque sabemos que los impulsos van a continuar gracias a la sinapsis entre neuronas. Ahora, analizando la anatomía de las fibras aferentes viscerales especiales, debemos tener en cuenta que estas fibras nos dan el sentido del gusto. ¿Ok? En este caso, el nervio glosofaringio nos da el sentido del gusto del tercio posterior de la lengua. Acá podemos notar las fibras y, y los ramos terminales del nervio glosofaringio van a llegar hasta a esa parte de las mucosas de la lengua. Pero ¿qué tipo de papilas son de las que recoge este nervio, este sentido del gusto? Son las circunvaladas y de las hendiduras posteriores de las papilas foliadas. Ahora, estas fibras terminales que recogen el sentido del gusto del tercio posterior de la lengua van a recorrer hasta llegar al ganglio inferior. Ahí van a encontrarse los cuerpos de este tipo de fibras. Igual que mencionamos en las fibras aferentes viscerales generales. Algo también importante que reconocer es que este ganglio también es conocido como el ganglio petroso o ganglio petroso de Andrew's. Este ganglio, a diferencia del ganglio superior del nervio glosofaringio, se encuentra fuera de la cavidad craneal. Acá podemos notar el agujero yugular, que es donde sale este nervio, y este ganglio está fuera.
pero el ganglio superior del nervio glosofaringeo se encuentra dentro de esta cavidad. Ya. Ahora estas fibras recorren, van hacia atrás, entran a la cavidad craneal y se dirigen hacia el núcleo del tracto solitario. Acá podemos ver la entrada del nervio glosofaringeo, donde en el agujero yugular. Ahora, como mencioné, estas fibras del nervio glosofaringeo caen, o sea, tienen sus cuerpos neuronales acá en su ganglio petroso o ganglio inferior y llegan al núcleo del tracto solitario. Pero también, como vemos en la gráfica, estas fibras que llevan consigo la información del sentido del gusto, todas estas fibras, tanto del nervio facial o séptimo par craneal y el nervio vago, también acaban este tipo de fibras en el núcleo del tracto solitario. Es interesante saber que el nervio vago también presenta los cuerpos de estas fibras en su ganglio inferior, que es conocido como el ganglio nodoso. Y bueno, como ya mencionamos, también el nervio glosofaringeo tiene sus fibras, o los cuerpos neuronales de estas fibras, en su ganglio inferior. Cabe recalcar que no son los mismos ganglios y terminan en el núcleo del tracto solitario. Acá también podemos ver el nervio glosofaringeo, también las fibras aferentes que están pintadas de azul y van a irse igual al núcleo del tracto solitario. Igual que como vemos acá el nervio facial también de azul, vemos que estas fibras acaban en el núcleo del tracto solitario y el nervio vago, estas fibras azules también acaban en el núcleo del tracto solitario. Ahora, con respecto a las fibras eferentes viscerales generales, vamos a empezar sabiendo que estas comienzan en el núcleo salivatorio inferior. Recordemos que hay dos núcleos salivatorios, el superior, que le corresponde al nervio facial, y al inferior, que le corresponde al nervio que estamos estudiando, al nervio glosofaringeo. Estas fibras van a ser fibras parasimpáticas preganglionares. Se los conoce como núcleo salivatorio debido a que estos van a inervar las glándulas salivales. Con respecto al nervio facial, el núcleo salivatorio superior inerva las glándulas submandibulares y sublinguales. ¿Okay? En cambio, el nervio glosofaringeo va a inervar parasimpáticamente las glándulas parótidas. Ahora, en esta imagen podemos ver que del núcleo salivatorio inferior van a salir las fibras parasimpáticas preganglionares y entonces del foramen yugular salen estas fibras preganglionares parasimpáticas y llegan hasta el ganglio óptico. En el ganglio óptico vamos a encontrar los cuerpos neuronales de las fibras parasimpáticas preganglionares de esta parte del nervio y van a llegar a la glándula parótida. ¿Ok? Ahora, en esta imagen más compleja de Nether, podemos notar que estas líneas punteadas son las fibras parasimpáticas. Esta parte específicamente son las fibras preganglionares parasimpáticas. Estas fibras van a pasar tanto por el ganglio superior y el ganglio inferior del nervio glosofaringeo, pero no van a tener ningún cuerpo neuronal ahí. Ahora, del ganglio inferior del nervio glosofaringeo va a emerger el nervio de Jacobson o timpánico, como ya habíamos mencionado. Ahora, este nervio va a llevar estas fibras hasta el ganglio óptico. Y en el ganglio óptico van a estar los cuerpos neuronales de las fibras parasimpáticas postganglionares. Este ganglio óptico que está en relación estrecha con la glándula parótida. ¿Okay? Ahora, algo interesante e importante que debemos notar acá es que del tronco simpático, específicamente del ganglio simpático cervical superior, van a emerger ciertos ramos. Uno de ellos es el nervio carotido interno, que está en estrecha relación con la carótida interna, y a su vez de ese nervio carotido interno va a emerger una rama. Esta rama es conocida como el nervio carotido timpánico. ¿Okay? Este nervio va a llevar fibras eferentes simpáticas
y van a unirse con estas fibras parasimpáticas preganglionares del nervio glosofaringeo y van a formar el plexo timpánico. Ahora, en esta otra imagen de Netter podemos notar el ganglio simpático cervical superior y de este va a salir las fibras eferentes, que son fibras simpáticas postganglionares con el nervio carotídeo interno. Entonces, este nervio carotídeo interno va a estar en estrecha relación con la carótida interna y bueno, de este van a salir ciertas ramas, como mencionamos. Pero en este gráfico no está dibujado el nervio carótico timpánico, pero sí el nervio petroso mayor, que también va a llevar fibras simpáticas postganglionares. En esta imagen sí podemos notar que del plexo simpático que rodea la arteria carótida interna, que está dado por el nervio carotídeo interno, va a salir el nervio simpático. Este nervio simpático va a formar con el ramo timpánico que lleva las fibras preganglionares parasimpáticas del nervio glosofaringeo y van a formar el plexo timpánico. Ahora, este plexo timpánico va a dar el nervio petroso menor. ¿Ok? Esta combinación, este nervio tiene combinación tanto de fibras parasimpáticas y fibras simpáticas. Entonces, este nervio llega hasta el ganglio óptico y el ganglio óptico hace sinapsis con los cuerpos neuronales, ¿no?, de las fibras parasimpáticas postganglionares. Y acá podemos notar también la emergencia de la rama timpánica del nervio glosofaringeo por medio de, bueno, esta es la cavidad timpánica y emerge del canalículo timpánico de la pared inferior de la cavidad timpánica, forma el plexo timpánico en el promontorio y de acá sale el nervio petroso menor. Bueno, acá también podemos notar que entra a la cavidad craneal y también tiene una salida, el nervio petroso menor. Entonces, tiene una entrada y una salida a la cavidad craneal. ¿Ok? Bueno, y en esta imagen podemos notar el canalículo timpánico, que es el que permite la entrada del nervio timpánico de Jacobson a la cavidad timpánica. Y también podemos notar el nervio carótico timpánico, ¿ok? Y forman el plexo timpánico. Acá otra imagen muy interesante es que en el agujero oval, sabemos que el agujero oval sale la tercera rama del nervio trigémino o el nervio mandibular, ¿ok? Es la tercera rama del nervio trigémino. De este agujero oval también es posible que salga el nervio petroso menor, ¿ok? Acá podemos notar el agujero de entrada del nervio petroso menor, que es conocido como hiato para el nervio petroso menor, y el agujero oval, que ocasionalmente es por donde sale de la cavidad craneal el nervio petroso menor. Pero en ocasiones no, por eso acá en esta imagen también del Netter podemos notar que la salida de este no es por el agujero oval. Ahora, con respecto a las fibras eferentes branquiales, en esta imagen podemos notar un nervio glosofaringeo y una rama colateral de este que va a dirigirse hacia el músculo estilofaringeo. Rara e irónicamente, ese es el único músculo que va a inervar el nervio glosofaringeo con estas fibras. ¿Ok? Pero la mayor parte de los músculos del paladar, incluso de la faringe, están inervados por el nervio vago por medio del plexo faríngeo. Pero esa es una excepción a esa descripción. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocasiona esta inervación? Es que al contraerse el músculo, debido a las inervaciones que proporciona el nervio glosofaríngeo, eleva la faringe durante la masticación para evitar que los alimentos lleguen o entren a la nasofaringe. Bueno, acá podemos notar su núcleo, que es el núcleo ambiguo. Acá salen las fibras eferentes en este esquema para llegar al músculo estilofaríngeo. En esta parte también podemos notar la emergencia del bulbo raquídeo de estas fibras desde el núcleo ambiguo a través del nervio glosofaríngeo. Y bueno, acá un esquema más completo del Netter, estas fibras eferentes que están de rojo y las fibras aferentes que están de azul. Pero en esta ocasión nos importa las fibras eferentes branquiales que van a salir del núcleo ambiguo y va a pasar tanto por el ganglio superior y el ganglio
inferior del nervio glosofaríngeo y esta rama colateral hasta llegar al músculo xilofaríngeo. Acá podemos notar que al momento de contraerse hace que la faringe se eleve. ¿Ok? Bueno, ahora como un resumen, recordemos que el nervio glosofaríngeo tiene tanto funciones sensoriales especiales, sensoriales somáticas, motores branquiales, motoras viscerales y sensoriales viscerales. ¿Ok? Ahora, en las sensoriales especiales va a proporcionarnos el gusto del tercio posterior de la lengua. En las sensoriales somáticas, o sea, el tacto, la temperatura y el dolor, el tercio posterior de la lengua. La orofaringe, las amígdalas palatinas, el oído medio, el tubo faringotimpánico y las celdas mastoideas. Ahora, en la función motora branquial del estilofaringeo, ¿no? Mencionamos que este músculo al contraerse elevaba la faringe y evitaba que la comida pase a la nasofaringe. Motores viscerales, que tenía fibras parasimpáticas, permitía la inervación de la glándula parótida para que secrete la saliva. Y en sensoriales viscerales, que traía aferencias del cuerpo carotidio y del seno carotidio. El cuerpo carotidio que detectaba cambios en la bioquímica sanguínea y el seno carotidio que era un barroreceptor. Bien, esta es la bibliografía que he utilizado y bueno, si han llegado hasta acá, espero que les haya sido de ayuda y si les gustó el video, eh, no se olviden de darle me gusta y también suscríbanse al canal que tiene muy buen contenido. Muchas gracias.